¿Sí? Estamos entonces, ¿no? Estamos de acuerdo entonces. Entonces lo que van a hacer es un tipo uno es hablar de la estructura del sistema operativo, sistema monolítico, sistema de capas, microkernel, etcétera. Y hablar de los sistemas operativos de mainframe tomados de la lista de top 500.org, ¿no? Entonces seleccionan tres mainframes e investigan sobre el sistema operativo que usan, enfocado a este mismo tópico, ¿no? De su estructura, ¿no? Su arquitectura. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, después yo el sábado les voy a dar otras prácticas, entonces todo este mes va a ser práctico. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, los que están en Zoom me escucharon, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya vamos a seguir con híbrido, pero ya no se va a grabar las clases, ¿no? Ese va a ser el cambio, ¿ya? Entonces, puedes venir a aula o puedes asistir virtualmente. Entonces, obviamente lo que se espera es que asistas en cualquiera de las modalidades, ¿no? Sí, entonces, lamentablemente, el dejar el video, si bien es cierto, ayuda, pero también hace muy cómodo para, ¿no? Y se refleja, ¿no? En las preguntas que a veces son muy repetitivas y es justamente por el tema de ausencia a clases, tanto presencial como virtual, ¿no? Pero bueno, ya hablamos mucho sobre eso. Bien, entonces, ¿alguna consulta? Ah, de momento, más que para exponer, que tardaríamos, depende de la cantidad de grupos, pero estimo que van a ser hartos grupos. Entonces, lo más que vamos a hacer va a ser como, alguna vez hemos hecho así con este tipo de trabajos, hemos hecho como bolillos, ¿ya? Y mientras revisaban los trabajos de prácticos, se sacaban los bolillos y respondían preguntas, ¿no? Las preguntas relacionadas a este trabajo, ¿ya? Entonces va a ser más más en ese sentido. Exposición, no creo, por lo menos viendo por la cantidad de alumnos, demoraríamos mucho. ¿Ya? Bien. Entonces continuaremos con el tema de memorias. Bien, entonces, volviendo al tópico de memoria, hablamos acerca de, bueno, pues recordaremos, ¿no? Memoria particionada estática, tenemos tamaño fijo, tamaño variable, ¿no? Y aquí hablamos de particionamiento. Bueno, cuando hablamos de memoria en la última clase, hablamos de fragmentación interna y fragmentación externa, ¿se acuerdan, no? Entonces, fragmentación interna se daba en el caso de memoria particionada, ¿no? En la cual tú tienes particiones de un tamaño fijo o podrían ser variables. No importa cuál sea el criterio fijo o variable, el asunto es de que un proceso no necesariamente ocupa el total del tamaño, ¿no? Puede ocupar una parte, un pedazo, la mitad, puede variar, eso vimos, ¿no? Entonces, es como si fueran, es como si fuera, si es como en una fila colocaras cestas y ahí colocas objetos, ¿no? Entonces, en algunas cestas va a tener objetos, va a estar lleno de objetos, otras no. Entonces, esa es la idea de memoria estática, particionada estática, ¿no? Entonces, y ese espacio que no se utiliza se conoce como fragmentación interna, ¿no? ¿Sí? Ahora, después vimos la dinámica en la cual, según se va requiriendo, se va asignando, ¿no? Se le asigna, por ejemplo, un programa C, se le asigna un programa B, se le asigna, ¿no? Ya, el problema es que cuando los programas salen, dejan huecos en el sistema y esos huecos no son utilizables. Ese desperdicio se conoce como fragmentación externa, ¿sí? No es utilizable porque puedes tener el registro del último área de memoria que has asignado, pero saber, digamos, cuál área está libre. O sea, podrías, ¿no? Desde el principio, eso vimos, no lo voy a volver a dibujar el gráfico, pero así más recordaremos.
podrías asignar. El problema es que podría ser que solape con otro proceso, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso es que es desperdicio de memoria, tanto en fragmentación interna como en fragmentación externa. Es memoria espacio de memoria que no puedes utilizar, ¿sí? No puedes, ¿sí? Entonces, para, sí, entonces, bueno, básicamente vamos a hacer rápidamente eso para acordarnos, ¿no? Entonces, la memoria lo graficamos así y tenemos el espacio dedicado al sistema operativo, que normalmente al principio de la memoria. Entonces, en, en memoria estática, tenemos particionada, se crean particiones de un tamaño fijo en la memoria, ¿no? Sí, es como que, claro que físicamente no existe esto, ¿no? Simplemente es a nivel lógico que establezco particiones, ¿no? Es decir, tengo la posición de memoria esta y esta, ¿no? Porque son de tamaño. Especialmente va a ser mucho más sencillo si manejo de tamaño fijo y no de tamaño variable. ¿Sí? Entonces, puedo decirles, esta es la posición 10, esta es la posición 20, la posición 30, la posición 40. Entonces, es fácil de saber dónde empieza una partición, ¿ya? Y los procesos, cuando se asignan, van a ocupar dentro de estas particiones. Puede un proceso ocupar toda esta partición. Un proceso puede ocupar todas estas dos particiones, podría ocupar este pedacito y el otro podría ocupar este otro pedazo, ¿no? Entonces, estos huecos que dejas son espacios que no se pueden utilizar. Si un proceso quiere asignarse, por mucho que pueda entrar en este espacio, ya no se utiliza, ¿sí? Se tiene que respetar las particiones y se va a hacer en esta nueva partición. No me refiero a que si hay un nuevo proceso, se va a asignar en este espacio de memoria, ¿sí? Ahora, en memoria dinámica se va asignando según los requisitos, ¿no? De memoria. Entonces, un proceso llega, ya no voy a hacerlo con más detalle, pero más funciona esto así, ¿no? Llega un proceso y se le asigna este pedazo de memoria, el otro proceso se le asigna este pedacito de memoria, el otro proceso se le puede asignar este pedazo de memoria, el otro proceso se le asigna este pedazo y así sucesivamente, ¿no? Va a ir usando pedazos de memoria, ¿no? El problema está en que como los procesos, algunos terminan y otros que quedan corriendo, va a dejar huecos, ¿sí? Este hueco dejado aquí es para fragmentación externa y no se lo puede utilizar porque si bien es cierto, tengo este proceso marcado que está usado, ¿no? Pero ¿cuánto espacio libre tengo? Si es o sea, es un riesgo, ¿no? Podría asignar un proceso en esta área de la memoria, pero podría solaparse con este otro, ¿sí? En cambio, si yo siempre asigno a la derecha, bueno, viéndolo de forma gráfica, cuando digo a la derecha me refiero a esta posición, ¿no? ¿No? Siempre aquí, siempre al último espacio libre. Entonces sí puedo disponer de cuánto espacio tenga, ¿no? Entonces, pues, digamos, necesito un mega le doy. Necesito 100 megas, 100 megas le asigno. Entonces, ¿ya? Y bueno, en este caso, una de las soluciones para este problema es agarrar esto y mover. Digamos decir, este bloque se lo mueve aquí. Ya no es exacto, pero este otro se lo mueve aquí. Y este otro se lo mueve aquí.
¿no? Entonces, una solución para ese problema es esa, ¿no? Es lo mismo que hace que lo que se conocemos en disco duro como defragmentar, ¿no? Sí, aquí se llama compactar. Se puede mover entonces espacios y procesos que están en la memoria, moverlas a un lado de la memoria para que se recupere todo ese espacio perdido. ¿Listo? Y bueno, hablamos así de los algoritmos de asignación, primer ajuste, mejor ajuste, que es básicamente el primer ajuste es enfocado en particionamiento y particionamiento variable. Entonces asigna a la primera partición de tamaño suficiente. Entonces encuentro cualquier, puede ser un pedazo grande, digamos una partición de 10 megas y mi proceso es de un K, se le asigna. O sea, el primero es suficiente, listo. Mejor ajuste busca el que menos desperdicio tenga, ¿no? Entonces tengo que recorrer en todas las particiones y ver la que menos desperdicio me cause. El peor es, por muy ridículo que parezca, bueno, no sé si decir ridículo, por muy ilógico, tal vez es la mejor palabra, a la de tamaño más grande, ¿no? Y bueno, ahora empezamos con lo que es el algoritmo de Buddy. Ya el espacio de memoria se lo trata como una única partición. Si se requiere asignar un nuevo proceso, vamos a dividirlo en dos particiones iguales, conocido como buddies. ¿Ya? Y se va a ir dividiendo cada vez en dos. Y se hace una pregunta, si la partición es más grande que el doble, se vuelve a dividir. Se selecciona una de las mitades y el proceso se vuelve a repetir. Bueno, es una descripción rápida de eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver en qué consiste. Para esto de Buddy hay dos enfoques, ¿ya? Que los he encontrado en, ¿no? En explicaciones acerca del algoritmo. ¿Ya? Lo que voy a hacer primero es la explicación según está en el libro de Tenenbaum, ¿ya? Eh, ¿No? Entonces, más o menos esto va así. Vamos a agarrar aquí y venimos aquí. La memoria. Ya nos arriesgaremos a hacer un cálculo de memoria, ¿ya? Supongamos que es 10 megas. Eso sería 1024 megas, ¿no? No, ¿cuánto sería? Ya, vamos a ver eso. Vamos a ver. Esa es la parte que un poquito tal vez vamos a recordarnos. Ya. Entonces veremos lo siguiente. Ya. Digamos que el OS está ocupando un mega. ¿Ya? Vamos a hacer así. Tamaño, memoria, 10 megas. ¿Ya? ¿Sí? Supongamos que es eso. ¿Ya? Entonces, esto vamos a venir aquí. Vamos a colocar aquí arriba. Y ahora sí. Entonces vamos a más o menos a hacer algo así. ¿Ya? Entonces, esto es, ¿qué es lo que te dice el algoritmo? El espacio libre de la memoria se lo trata como una sola partición. Entonces yo tomo de aquí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, aquí estamos. Ya, voy a cambiar de color aquí. Desde este punto hasta este punto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Alguien me puede decir? Sería, bueno, aquí fácil, ¿no? Este espacio de memoria sería de 9 megas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Ah, hasta ahí estamos. Listo. Entonces, ya vamos a hacer aproximado. Entonces, ¿qué te dice el algoritmo de? ¿Ya? Entonces, agarras y digamos que llega un proceso, ¿ya? Un proceso uno que requiere 1.2
un mega, ¿ya? Supongamos, ¿sí? Entonces, lo que se hace, lo que te dice el algoritmo es que de la partición lo voy a partir en dos. Entonces voy a hacer como una partición. Obviamente no es una partición que estoy agarrando la memoria y partiéndolo, ¿no? O como en el disco que deja físicamente para poder especificar una partición, sino es a nivel lógico, ¿ya? Entonces voy a hacer dos particiones, ¿ya? ¿Sí? Una partición y otra partición, ¿no? ¿Sí? Bueno, no es una mitad exacta, ¿no? O sea, para que sea un poquito más exacto. Ahí más o menos la mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta partición de aquí tiene la mitad de 9 es 4.5 megas, ¿ya? Y esta otra partición tiene 4.5 megas, ¿sí? Ahí está claro, ¿no? Entonces, se multiplica esto por 2, sería 2.2, ¿no? Se pregunta, ¿4.5 megas es mayor que el doble? Sí, si es mayor que el doble, se vuelve a dividir. Entonces, se agarra este 4.5, ¿ya? Y se divide entre 2. ¿Cuánto saldría 4.5? ¿Alguna calculadorita por ahí, por favor?